Buenas, nosotros somos el equipo 8 que se conforma por su servidor, Leonardo Misael. Camilo Saúl Rojas García. Alejandro Villarreal. Antonio Maldonado González. Y nosotros hablaremos sobre los feminicidios. Para introducir un poco el tema, me gustaría decir qué es un feminicidio y cómo se produce. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer, chica o niña por ser del sexo femenino. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia la mujer. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violación de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la manipulación genital, entre otras. Esta clase de homicidios es una de las formas de expresión más violentas y graves del machismo. La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de la sociedad. Con el avance de los movimientos feministas, esta cuestión ha adquirido una visibilidad mucho mayor de la que teníamos hace pocas décadas en grandes partes del mundo. En esta presentación definiremos los distintos tipos de feminicidios, las consecuencias más extremas de la violencia de género y analizaremos cuáles son sus causas desde una perspectiva psicosocial. Calcula que cada año se perpetran alrededor de 60.000 feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violación de género tiende a inflaborarse y en muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios. Mientras que el 80% de víctimas de asesinatos son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidios familiar o íntimo, del porcentaje de hombres desciende en el tercio. Este es uno de los factores que explican que el feminicidio requiere ser distinguido del resto de de asesinatos. Los países con las tasas más altas de feminicidios son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidio en el América. Además de los mencionados en la lista se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil o República Dominicana. Tipos de feminicidios hay: íntimo y familiar. Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres, no solo los cometidos por hombres, lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio. El asesinato por honor es un tipo especial de feminicidio que se comete contra mujeres de las cuales se dice que han deshonrado a la familia. Entre los motivos más habituales de deshonra se incluyen ser víctima de violación y ser acusada de adulterio. Asimismo, en India, Irán, Pakistán y Bangladesh se perpetran asesinatos por dote. Tras el matrimonio, la familia del marido acosa y tortura a la esposa como método de extorsión para conseguir una dote mayor. En estos casos, la mujer puede ser empujada al suicidio o morir asesinada, frecuentemente quemada viva cuando su familia no accede a pagar. Lesbicidio. No es difícil encontrar periodos históricos en el que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en Francia, en el siglo XVII, se aprobó una ley según la cual las mujeres se debían amputar una extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar, frecuente unido al levítico, es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual, con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violación y el poder. Hoy en día, la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, sigue siendo condenada por la mayoría de religiones. Es ilegal en países como Irán, Libia, India, Pakistán, Marruecos y Nigeria. Estas condiciones favorecen la violación contra personas homosexuales ya que la legitiman desde las instituciones. 3. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima, tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación.
En este tipo de asesinato, el racismo no solo influye en la comisión del crimen, sino también en que el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede interferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen que los medios dan de la fallecida. 4. Feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de feminicidios en serie, como el resto de feminicidios no íntimos, son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas. En ocasiones se atribuye el feminicidio en serie a la pornografía, en especial a aquella que erotiza la violación. Desde una perspectiva de género, esto puede deberse a la normalización de la violencia que se produce en estas piezas de ficción. No obstante, esta relación no ha sido demostrada por el momento. Es probable que el uso de estos materiales no sea un factor que predisponga a la realización de los crímenes, sino que forma parte del proceso de prepercepción a través del acto de fantasear con violaciones y asesinatos. ¿Qué se puede hacer? Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad psicológico, psicosocial y sociopolítico. Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual, desarrollo de programas de prevención y de salud mental y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y la sensibilidad hacia la violencia que sufren varias mujeres. Además, muchas incluyen medidas materiales y objetivas de urbanismo que promueven la seguridad de las calles, políticas penitenciarias que protegen a las víctimas, etc.